va a provocar el software. Entonces, siempre va a ser la misma situación. Y atiendan bien. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Si la sangre que vino desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo nuevamente vuelve acá, va a provocar que haya menor sangre para eyectar. Entonces, por ende, nosotros, o sea, el corazón va a eyectar menor volumen de sangre. Y acá vamos a tener signos de insuficiencia cardíaca, ya sea aguda o crónica, dependiendo si la insuficiencia mitral es aguda o crónica. Es decir, tenemos otra vez insuficiencia cardíaca, pero por otra situación, por la pérdida de sangre que resultó. Y acá tenemos dos formas de clasificaciones importantes. La insuficiencia mitral primaria, es decir, aquella en donde las válvulas están dañadas, o valvular, se produce por lesiones intrínsecas de los componentes del aparato valvular, ya sea las válvulas, el anillo fibroso, las cuerdas terminosas, los músculos papilares, lo que les decía que son propiamente valvulares. Y después, secundarias, en donde la estructura valvular está preservada y el problema va a ser el ventrículo izquierdo en este caso. Además, según su tiempo de presentación, pueden ser agudas y crónicas, dependiendo de la situación. Entonces, las insuficiencias se clasifican en agudas, crónicas, con valvulopatías o con válvulas íntegras. Esa es la identificación que se aplica para todas las insuficiencias. Bueno, valvulopatía mitral, o sea, insuficiencia mitral aguda, van a ser por patologías agudas. La causa más frecuente, complicación del infarto o miocardio, la ruptura del músculo papilar. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que va a tener? Manifestación de insuficiencia cardíaca directa. El paciente ya tiene antecedente de un infarto o miocardio, estamos hablando de algo agudo, no de una cardiopatía isquémica. Entonces, el paciente, vamos a suponer que el paciente hoy hizo un infarto o miocardio, después de horas aparecen manifestaciones de insuficiencia cardíaca aguda. Las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca aguda, lo más importante es edema agudo del pulmón de manera retrógrada y insuficiencia cardíaca aguda de bajo gasto, o sea, sería de síntomas y signos de mala perfusión aguda, gasto cardíaco. ¿Cuáles son los signos o síntomas de bajo gasto cardíaco? Brusco. Que primero, la compensación. Cuando hay disminución del gasto cardíaco de manera brusca, ¿qué va a pasar? Agudo. Es decir, de manera brusca no está llegando sangre a los tejidos, de manera súbita, aguda. ¿Qué vamos a tener? Para fines prácticos, clasifiquen en los síntomas propios de la hipoperfusión tisular. O sea, tisular se refiere a tejido, puede ser tejidos u órganos. Y los otros, los síntomas o signos de la compensación de esa hipoperfusión. Eso ya aplican para todo, tiene que ser práctico para que puedan entender. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de hipoperfusión tisular? Si no llega sangre a los riñones, ¿qué va a haber? Insuficiencia renal aguda. Insuficiencia renal aguda y se es prerenancia. Y si no llega al cerebro, puede haber síncope o nubilación, etc. Puede haber síncope o nubilación o disminución del grafo ya de manera general. Bueno, después, ¿qué va a haber? De la manera de la compensación. Si el paciente está hipotenso, ¿cuál es la compensación? Acá lo primero es la hipotensión. Va a disminuir la resistencia vascular periférica por no hay sangre. ¿Qué va a pasar?
que está hipotenso, que hay sí o sí, taquicardia. Aumento de la frecuencia cardíaca. Y después va a haber también disminución de la diuresis, que viene con esto. Además de eso va a haber vasoconstricción periférica, piel fría, pálida. Entonces, acá le voy a poner vasoconstricción periférica. La piel va a estar fría y pálida. Entonces, con fines prácticos, clasifiquen de la compensación y de la hipoperfusión para que ustedes puedan tener más claro. Bueno, entonces. Sí, es clínica. La insuficiencia cardíaca siempre es clínica. Entonces, rotura del músculo papilar en los pacientes que tienen antecedentes de infarto reciente y tienen manifestaciones de insuficiencia cardíaca aguda, es decir, edema ocurre. Y después, también en los pacientes que están con endocarditis infecciosa, o sea, la endocarditis va a producir una destrucción aguda de las válvulas y eso va a producir la insuficiencia mitral aguda, o sea, traumatismo directo. Generalmente son heridas de arma blanca, etc. Después tenemos la insuficiencia mitral crónica. La causa más frecuente es en los pacientes adultos el déficit fibroelástico, o sea, la pérdida de la elasticidad de las válvulas asociadas a la edad. Eso es para todos. Entonces, la causa más frecuente en adultos mayores. Después, en las personas de la edad media, como efecto de la enfermedad reumática. Después tenemos otras que son las entonces, las enfermedades reumáticas siempre van a estar en la edad promedio, 20, 30 años, esto van a ser asociados a la edad mayor a 65 años. Y después tenemos secuelas de la endocarditis infecciosa, el paciente tenía antecedentes de endocarditis resuelta y a la larga ese proceso inflamatorio va a generar secuelas, o pueden ser congénitas. Y es la forma más, o sea, la forma que se presenta en los niños y adolescentes. Después tenemos la secundaria, es decir, con válvulas íntegras. Los componentes del aparato valvular conservan su estructura anatómica, pero existe una distorsión geométrica del ventrículo que impide que se coapten quiere decir una, y la aposición apropiada de los pies. Entonces, como le había explicado anteriormente, entonces hay una distorsión anatómica porque el ventrículo está alterado, las válvulas están íntegras. Y pueden ser por dilatación del anillo mitral secundario a una dilatación del ventrículo izquierdo. Se dilata el ventrículo y por eso tracciona también el anillo y se dilata el anillo valvular. Desplazamiento apical del músculo papilar, como les mostré en el esquema que hice. Entonces, generalmente esto tracciona también las cuerdas tendinosas. De hecho, que el músculo papilar forma parte del aparato valvular. Después, pérdida del movimiento o de la contracción, generalmente asociado a alteraciones de la contractilidad, pues por arritmias o por isquemia. Entonces, ahí existe una alteración de la contracción y alteración del cierre con una asincronía. Asincronía generalmente se refiere a arritmias. Entonces, las arritmias provocan que las contracciones sean asincrónicas, entonces no existe una coordinación entre el ciclo cardíaco. Y las causas van a ser la miocardiopatía dilatada, de cualquier etiología, la enfermedad coronaria o también por arritmias. Entonces, las causas más frecuentes dentro de las secundarias a otras patologías van a ser la miocardiopatía dilatada, la enfermedad coronaria o las arritmias. Bueno, la insuficiencia mitral disminuye el gasto, o sea, hay una disminución del gasto cardíaco, como dije, y gran parte del flujo sistólico se dirige 9
y tratar de mantener un flujo adecuado. Entonces, también la aurícula izquierda se dilata para disminuir la presión de llenado. ¿Qué es lo que pasa? Tratar de explicar. Las dos cavidades se van a dilatar. La aurícula izquierda va a aumentar de tamaño. ¿Para qué? Para disminuir la presión que se ejerce por la sangre que refluye y la sangre que vuelve. Entonces, como esta sangre, ambas, la sangre que está viniendo y que refluyó, entonces provoca un aumento de la presión dentro de esta cavidad. Entonces, la compensación que es aumentar la cama. ¿Para qué? Para mayor territorio, menor presión. Entonces, esa es la compensación que ocurre. Y acá también hay dilatación, pero para tratar de generar mayor fuerza de contracción para mantener un gasto cardíaco adecuado. Entonces, a la larga nosotros tenemos dilatación. Y esta dilatación después va a ejercerse de manera general, derecha e izquierda. Doutora, então, em um raio-x, vamos ver um agrandamento do coração. Sí, se va a ver crecimiento. Bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Bien, también. De la aguda siempre va a ser edema o congestión pulmonar. Va a ser disnea en reposo, ortopnea y edema o así asociado a signos de disminución del flujo, lo que te había dicho que era todo lo que es insuficiencia cardíaca por hipoperfusión y compensación. Y en forma más grave, que es una de las causas de shock cardíaco, es una de las causas más frecuentes de shock cardíaco, la insuficiencia mitral aguda. A nivel crónico vamos a tener manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca crónica. Generalmente va a ser intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, astenia debilidad, que son todas manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca crónica. A la larga, una de las complicaciones también va a ser la fibrilación auricular, porque esta cavidad se dilató. Cualquier dilatación de las aurículas es propicio para que se desencadene fibrilación auricular. Entonces vamos a tener manifestaciones clínicas ya de insuficiencia cardíaca básica. Bueno, entonces eso es insuficiencia mitral. ¿Alguna consulta que tengan ahí? Insuficiencia aórtica. La insuficiencia aórtica básicamente va a ser, fisiopatológicamente va a ocurrir lo mismo. En este caso, un poquito más manifiesta la insuficiencia cardíaca y le vamos a agregar criterios. ¿Se acuerdan? Entonces vemos que vamos a tener, si la insuficiencia es aórtica, ¿qué es lo que vamos a tener de reflujo? O sea, ¿dónde va a refluir la sangre? ¿Sí?
no se cierra bien las válvulas sigmoides de la aorta. ¿La sangre dónde va a pasar? La sangre va del ventrículo izquierdo a la aorta, entonces nuevamente va a volver al ventrículo izquierdo. Y acá vamos a tener dos manifestaciones. Este aumento que va a implicar un aumento de la presión por la sangre, y también acá vamos a tener síntomas de insuficiencia cardíaca. Como estamos hablando de insuficiencia valvular, puede ser aguda o crónica. Pero acá le vamos a agregar algo más específico. ¿Cuál es la primera rama de la aorta? La primera rama de la aorta. Anatomía. La materia virtual tiene que saber cuál es la primera rama de la aorta. Las coronarias. Entonces, la primera que van a sufrir esta disminución del gasto cardíaco van a ser las arterias coronarias. ¿Qué vamos a tener? Angina. Entonces, las insuficiencias, tanto la estenosis como la insuficiencia mitral, las que van a afectarse directamente van a ser las arterias coronarias. Entonces, una de las manifestaciones típicas de la estenosis y de la insuficiencia mitral es la angina por este tipo. Entonces, ahora en la insuficiencia cardíaca vamos a agregarle ciertas características. Entonces, la causa más frecuente de insuficiencia aórtica en países de desarrollo continúa siendo la enfermedad reumática. Todas las enfermedades reumáticas en países subdesarrollados, en países desarrollados, generalmente son las degenerativas. Dentro de las causas agudas de insuficiencia aórtica incluyen la endocarditis, trauma y atiendamiento, la disección de aorta. Una de las causas de insuficiencia valvular aórtica aguda es la disección de aorta. Entonces, el factor de riesgo para insuficiencia aórtica va a ser la disección de aorta. Y la insuficiencia aórtica generalmente va a tener manifestaciones que vamos a ver dependiendo si es aguda o no. ¿Cuál es la característica de la insuficiencia aórtica crónica? Que tiene muchos puntos psicológicos. Entonces, vamos a tener manifestaciones clínicas de insuficiencia cardíaca crónica, hablando de la crónica, pero también tiene datos que son típicos de la insuficiencia. Dijimos que vamos a tener manifestaciones propias de la insuficiencia cardíaca crónica por este reflujo de sangre nuevamente al ventrículo izquierdo. Ahí también vamos a tener manifestaciones de ahí, pero característicamente la insuficiencia aórtica tiene muchas manifestaciones, o sea, signos semiológicos. Y vamos a ver cuáles son las más importantes. Una de las más importantes y las que son bien marcadas es la presión arterial diferencial amplia. ¿Qué se refiere? Es el punto 4, que el paciente tiene una presión arterial diferencial, se llama la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Entonces, eso es algo patognomónico de la insuficiencia aórtica. ¿Qué quiere decir esta presión diferencial aumentada? El paciente tiene una presión, vamos a suponer que su presión sistólica es de 160 y su presión diastólica es de 70. Entonces, la diferencia entre la sístole y la diástole es muy amplia. Entonces, nosotros vemos inclusive
tenemos algo que se llama danza carotídea. La danza carotídea es básicamente el paciente mueve la cabeza con cada latido. El paciente está así, básicamente moviendo la cabeza con cada latido. Se llama danza carotídea, que es muy frecuente encontrar en los pacientes ya con una insuficiencia grave. Después tenemos el soplo de la insuficiencia aórtica, es un soplo diastólico. Además de eso tienen soplos accesorios. La característica del soplo de la aorta, de la insuficiencia aórtica, perdón, se llama, vamos a ver, ¿cuál es el punto de flotación del foco aórtico? El foco aórtico, ¿en qué espacio intercostal está? El ano. Segundo espacio intercostal derecho. Para canal derecho. Bueno, ¿qué pasa? Este es el foco principal donde nosotros tenemos un soplo diastólico. Pero hay un soplo accesorio. Acá. El soplo de Austin-Flick es un soplo accesorio que se escucha en el foco ventral y por eso se llama en banda presidencial, porque va desde aquí hasta aquí. Eso es el soplo de banda presidencial, que se llama banda, lo que quieran que sea presidente o vice, depende de ustedes. Entonces, este es el soplo accesorio, que es característico, pero es un soplo secundario, es un soplo de irradiación. Y ahí tenemos las manifestaciones, otro también en el signo de Hill, que es un aumento marcado de la presión arterial sistólica en extremidades, en los miembros inferiores. Ella tiene que hacer esa biología. Pero básicamente son todos estos los diferentes signos que van a encontrar. Tienen como 12. Sí, toda esta es la lista de los otros, pero no es necesario que se memoricen todo. Memoricen que es lo más importante. Bueno, después tenemos los hallazgos por velocidad de diagnóstico. La radiografía generalmente lo que vamos a tener es un crecimiento ventricular izquierdo y la dilatación de la raíz de la aorta si es que corresponde. En el electrocardiograma también vamos a tener crecimiento ventricular izquierdo. El ecocardio forma parte del diagnóstico como todas las valvulopatías. Es el método diagnóstico, más información aporta. ¿Qué es lo que queremos ver? En la insuficiencia aórtica lo que yo quiero ver primero es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Lo más importante, acá está la fracción de eyección, si está o no asociado a dilatación de la raíz de la aorta, es el segundo punto más importante, y ver el grado de reflujo. ¿Qué quiere decir? Quiero saber, hay que medir cuánta sangre nuevamente vuelve al ventrículo izquierdo. Tenemos algo, se llama volumen de reflujo. Es lo que hacemos. Entonces queremos saber cuánta sangre es lo que nuevamente refluye al ventrículo izquierdo. Entonces, estos son los tres puntos más importantes: fracción de eyección, dilatación o no de la aorta y la magnitud del reflujo, o sea, el volumen del reflujo. Bueno, entonces, con respecto a la insuficiencia aórtica, van a tener que clasificar agudas, graves, las manifestaciones clínicas van a ser siempre las mismas. La diferencia va a ser la biología nada más, pero básicamente todo acompaña. ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Vamos a ver, ahora.
estenosis valvular, que quiere decir que el problema es propiamente valvular. También podemos tener estenosis supravalvular, que el problema no es la válvula, sino va a ser la raíz de la aorta. La raíz de la aorta va a estar estrechada. O puede haber una estenosis subvalvular, que quiere decir que el ventrículo izquierdo va a estar disminuido, la cavidad del ventrículo izquierdo va a estar disminuida. Entonces, podemos tener, vamos a suponer que vamos a hacer de forma más práctica. Esta va a ser la aorta, esta va a ser la válvula y esta va a ser el ventrículo izquierdo. Cuando es valvular, estenosis valvular, esto va a estar disminuido de tamaño. En la estenosis supra, que quiere decir por encima, la raíz de la aorta es lo que va a estar alterado. Y acá vamos a ver cuáles pueden ser las situaciones en donde disminuyan el diámetro de la válvula. O sea, para que esté disminuida la luz de la arteria coronaria, tiene que ser un crecimiento del aumento de la pared de la arteria. Y después podemos tener una estenosis subvalvular debajo de la válvula. Y la única situación que provoca esto es una hipertrofia excéntrica. Concéntrica hacia adentro. Concéntrica. Entonces, acá hay un aumento del tamaño del ventrículo, de la pared del ventrículo, y hace que se reduzca la cavidad ventricular. Esto se llama hipertrofia concéntrica. Entonces, ahí hablamos de estenosis subvalvular. Entonces, esa es la única diferencia, pero clínicamente son las mismas. Bueno, y acá vamos a tener, atiendan, esta es la raíz de la aorta, la aorta ascendente, y acá tenemos las arterias coronarias. Por ende, las primeras en afectarse siempre van a ser las coronarias. Y como regla, si no hay flujo sanguíneo a las coronarias, va a haber isquemia y va a haber angina. Entonces, acá el síntoma principal es la angina por disminución. Acá no va a llevar sangre, entonces hay una disminución del flujo a las coronarias por esa estenosis. Entonces, el síntoma principal, angina. Y vamos a ver qué más le vamos a agregar de síntoma específico. La estenosis aórtica es una obstrucción del flujo de salida de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta. Y acá podemos tener diferentes situaciones. La válvula aórtica normal es tricúspide, es decir, tiene 3 válvulas. Acá podemos tener una fibrosis, ya, ¿qué quiere decir? Que esta válvula es usada porque hay una fibrosis acá en las comisuras labiales, y eso provoca pesadilla, entonces ya no se abre de manera completa. Y acá tenemos una valvulopatía congénita que es bicúspide. Es el 3, tiene 2 válvulas. Y la obstrucción puede ser estenosis valvular, subvalvular y supravalvular. Entonces, el área de la válvula aórtica es de 3 a 4 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La reducción de esta válvula, de este diámetro de apertura, ya sea a nivel valvular o supra o infravalvular, dificulta el vaciado del ventrículo izquierdo y la eyección de la sangre a la aorta. Entonces, si acá nosotros tenemos problema, evidentemente el ventrículo izquierdo no se va a vaciar de forma completa o correcta. Y entonces va a generar una situación. ¿Qué es lo que pasa? Y acá el mecanismo compensatorio va a ser errado. Dijimos que cualquier oposición, vamos a suponer que una estenosis valvular propiamente, cualquier estenosis, el
aumentar la masa va a ser de manera concéntrica. ¿Y qué va a pasar? Al aumentar de manera concéntrica vamos a tener dos problemas. Una de las causas de estenosis subvalvular justamente es esto, que haya un crecimiento concéntrico, y vamos a empeorar eso. Lo otro es que vamos a disminuir el área del ventrículo izquierdo y eso va a provocar un aumento de la presión dentro del ventrículo izquierdo, presión intracapital. Entonces, para aumentar esa presión, mayor masa muscular. ¿Y qué va a pasar si yo tengo mayor masa muscular? Ya sabemos que hay disminución del flujo coronario. Para todas las estenosis se aplica lo mismo, va a haber una disminución del flujo coronario. Y ahora tenemos dos problemas, por ende que ya había, de inicio ya había un problema de flujo. Ahora que yo tengo mayor masa muscular y sigo teniendo menor flujo sanguíneo. Entonces esto va a empeorar la angina. Yo tengo más masa muscular, no tengo sangre, empeora la angina. O sea, ahí tenemos angina por dos causas, por hipoflujo de las coronarias y por incremento de la masa muscular ante un flujo insuficiente. Entonces, el ventrículo izquierdo experimenta una hipertrofia concéntrica y aumenta la contractibilidad para mantener el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué hace? Mayor fuerza, hipertrofia concéntrica, y esas dos situaciones empeoran la angina. Y eso también va a provocar un mecanismo de ceder la presión. Entonces acá aumenta la presión, por ende va a repercutir en la aurícula izquierda, y la aurícula izquierda tardíamente a los pulmones. Siempre estas impresiones se van transmitiendo de manera posterior. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y acá tenemos las causas. Las causas van a ser degenerativas, congénitas, reumáticas y otras menos infrecuentes. Acá, dentro de las menos infrecuentes, nuevamente aparecen las enfermedades autoinmunes, el lupus y la artritis reumatoide. ¿Por qué el lupus y la artritis reumatoide? Se refiere a la vasculitis. El lupus y la artritis reumatoide lo que tienen es algo que se llama vasculitis secundaria. Entonces, ¿qué es lo que produce la vasculitis? Es lo que le había explicado cuando vimos valvulopatías aorta. Entonces, esto provoca que haya un incremento de la capa media. Entonces, al aumentar la capa media, disminuye el flujo, la luz y el flujo. Entonces, ahí tenemos una de las causas de supravalvular son una enfermedad asociada a vasculitis. Bueno, entonces la estenosis aórtica subvalvular es un orificio, es una obstrucción al flujo de salida por debajo de la válvula. Y supra es cuando se presenta una alteración por encima de la válvula, y que generalmente es infrecuente, está asociada a otras patologías. Mas aí, por exemplo, as imunológicas seriam supra? Sí, por la estenosis asociada a la vasculitis. Bueno, ¿y cuáles van a ser las manifestaciones de la estenosis aórtica? Tienen una triada clínica específica. Angina, la angina se debe a tres causas. Primero, la disminución del flujo propio de la estenosis. Segundo, por la hipertrofia compensatoria. Y tercero,
tan importante que ya llega flujo sanguíneo al cerebro. Y atiendan bien, el síncope es con la actividad física. El paciente está, cuando hace actividad física, tiene síncope, no es un síncope de reposo, es un síncope de actividad física. Y el promedio, después también aparece la disnea. La disnea se debe al aumento de la presión ya de manera tardía en las arterias pulmonares. Había dicho que el ventrículo izquierdo pasa la aurícula y después los pulmones. Por eso la presentación es en años. El paciente que tiene disnea general su promedio de días de 2 años nada más, si no se opera. Entonces, esa es la característica. Entonces, lo primero que aparece en aquí, después 5 y por último la disnea. La angina se debe a la isquemia del miocardio hipertrofiado, que requiere mayor sangre, y por otro la compresión ejercida por las arterias coronarias internas. El síncope suele ser de esfuerzo debido a la disminución del flujo coronario aórtico. Y la disnea es de esfuerzo, se debe ya estar tardía, o se debe a un aumento de la presión pulmonar asociado a esta, y tienen síntomas de hipertensión pulmonar y también de insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, por electrocardiograma lo que vamos a tener es crecimiento auricular y crecimiento ventricular, o sea, no hay datos muy importantes. Radiografía de tórax, lo mismo, de congestión y de radiomegalia y la ecocardia. Acá lo más importante es el método de elección para establecer el diagnóstico, determinar la causa y también valorar la gravedad, así como la repercusión. Es qué es lo que yo quiero ver en la estenosis aórtica, el grado de hipertrofia del ventrículo, el tamaño del ventrículo y la fracción de eyección. Entonces, eso. Además de eso, como estamos hablando de estenosis, tenemos que clasificar el grado de estenosis en leve, moderada o severa. Entonces, tiene 4 importancias: el grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo, el tamaño de la fracción de eyección y el área de apertura. Entonces, acá esta es una ecocardio de una estenosis. Este es el ventrículo derecho, normal, y este es el ventrículo izquierdo, como ven, que está hipertrofiado. Entonces, este es lo normal, acá hay un crecimiento importante de la masa y por ende también de la pared ventricular sería, y por ende vemos cómo está reducida la cavidad del ventrículo izquierdo. Y acá vemos la aorta, esta es la válvula, que tenemos la aorta, esa manera tridimensional. Y vemos acá también la diferencia y el tamaño de las cavidades. Y acá es donde nosotros vemos cómo se va midiendo. Esta es una forma también de cómo van midiendo las cavidades. Entonces se ve de esta manera en la ecocardio. En 3D y esta es ya de manera tradicional. Pero básicamente se ve súper bien la diferencia que hay con las cavidades. Entonces lo que nosotros tenemos que mirar es, generalmente lo que se mide es la pared del septum interventricular. Entonces lo que se mide es cuánto mide este septum interventricular, lo normal es hasta 11, y generalmente además de eso la fracción de eyección, también la cavidad, y vemos si hay o no dilatación de la aorta. Aparentemente sí hay. Y nada más. Acá están todas las características de insuficiencia o de estenosis. Bueno, el tratamiento va a ser médico, siempre, de insuficiencia cardíaca, y si es grave o severa la estenosis, es que ¿alguna consulta que tengan ahí? Está difícil. Vamos a llamar a la lista. Todas as válvulas são com ou só específico?
No, las que dan 5 es insuficiencia aorta, la insuficiencia aorta, pues poco se descansa en el contexto de la insuficiencia cardíaca. La válvula cardíaca como tal que presenta 5 es la estenosis. Los otros 5 se deben a la insuficiencia cardíaca aorta. Y este 5 se debe a la estenosis. Mas aí são, as duas são La uva puede ser la dos. Ahora doy un poco.